Tras muchos años sin tener un iPad Pro, siendo usuario intenso de Windows y recientemente también usuario de MacBook, tenía que despejar la incógnita. ¿Puedo o no puedo vivir únicamente con un iPad Pro M4? Lo he probado durante un mes como mi único equipo para todo y tengo bastantes sensaciones. Lo primero que provoca un clic, un choque en mi cabeza, es nada más sacarlo de la caja y ver cuánto tiene de grosor y cuán ligero es. Y aunque parezca puro marketing, que es lo que yo pensaba al ver la presentación de estos iPad, pensaba que Apple simplemente pues no había nada que mejorar y por tanto pues vamos a intentar llamar la atención. Pero vas a ver que en los próximos minutos te voy a contar por qué creo que en verdad es un apartado clave para el futuro del iPad. Me recuerdo de probar un iPad de dimensiones similares, realmente era una muy diferente, algo mucho más pesado, incómodo, con unos márgenes súper amplios en la pantalla, y lo cierto es que al probar este iPad por primera vez, lo tengo muy claro, y es que Apple es muy difícil de superar en este apartado de diseño, a nivel premium, a nivel de grosor y a nivel de peso a día de hoy. Por lo menos Microsoft no puede hacerlo, luego hablamos de ellos. Aunque sí es verdad que Samsung está haciendo las cosas muy bien. Como el iPad no es precisamente una Surface de Microsoft, que tiene esa pequeña pestaña trasera que le permite a sí misma, sin necesidad de fundas, poder reclinarse como queramos, para mí sigue siendo el mejor formato posible para una tablet, pues vamos a necesitar de un teclado. Y por eso quise probar también el nuevo Magic Keyboard exclusivamente pensado para este iPad Pro M4. Un teclado que, de nuevo, al igual que con la tablet, me produce una sensación diferente. Ya no es el teclado más barato, entre comillas, o con una sensación mucho menos premium que lo que es un teclado de MacBook. No, aquí tenemos un teclado metálico que realmente la sensación que me da desde el principio es muy diferente. Retroiluminado, con un touchpad de unas dimensiones que prácticamente ya iguala a la de cualquier portátil, con motor áptico integrado en el touchpad, es decir, que vamos a poder clicarlo en cualquier parte del mismo, unas muy buenas teclas y una sensación que, si solo vemos lo que es el teclado y el touchpad, podría estar a la altura de muchos de los portátiles premium que hay a día de hoy en el mercado. Lo que no me convence de este teclado es su parte externa, su diseño fuera de ese teclado y del touchpad. Y es que estamos ante una textura gomosa que aplica algo de grosor, que incluso nos da algo más de peso de lo que me gustaría, y que si lo comparo con un MacBook, pues la sensación, el empaque premium no tiene nada que ver. Configuro el iPad y llego a la pantalla de inicio con el teclado puesto, por supuesto. Y hacía tiempo que no tenía una sensación de bajón tan importante. Me explico. Y es que nada más llegar a esta pantalla principal, a este escritorio principal del iPad, me encuentro con una lista de aplicaciones desplegadas como tendrías en tu iPhone o en tu Android. Y sí, ya sé que el iPad poco menos que es iOS adaptado a una pantalla mucho más grande, aunque le hayan llamado iPadOS, pero esperaba una cosa muy diferente llamándose iPad Pro. El precio que tiene al final tenía una sensación más de escritorio que lo que me he encontrado a día de hoy. Y de las cosas que más me han molestado desde el inicio, que sí es verdad que van a mejorar con iPadOS 18, es que no puedo, con el propio teclado, con el propio touchpad, coger varios de estos iconos a la vez como podría hacer en cualquier sistema operativo de escritorio, macOS, Windows, Chrome OS, y reordenarlos como quiera. No, básicamente cuando intento hacer ese gesto me lleva a otro escritorio directamente. Y hacerlo con los dedos pues no es la cosa más cómoda ni es la cosa más productiva que hay a día de hoy. Sí, con iPadOS 18 vamos a poder ubicar los iconos donde queramos. Gracias. Pero la verdad es que esta primera sensación no es demasiado buena. Pero llegamos a un momento clave a la hora de probar cualquier nuevo sistema operativo para mí, que es las aplicaciones, los servicios que yo uso en mi día a día. Voy a poder sustituir mi ordenador, mi portátil principal, por este iPad M4. En mi día a día como freelance, como youtuber, lo cierto es que estar en el navegador implica la mayor parte del tiempo. El mayor uso de aplicaciones que hago es precisamente Google Chrome. Pues bien, lo primero que me encuentro en iPadOS es que Google Chrome poco menos que es la versión móvil, como estás viendo en pantalla, es una versión móvil estirada. No tenemos extensiones, no tiene nada que ver con el navegador de escritorio que puedo tener en Windows, por supuesto, y en macOS también. Así que me toca irme a Safari, porque no hay rival a día de hoy para Safari en iPadOS. Y sí, Safari parece algo más amplio, algo más completo. Tiene algunas extensiones, lo cual hace 3, 4 años o 5 años cuando probé iPad Pro, pues era impensable, pero sigue, por supuesto, sin estar ni mucho menos a nivel de extensiones y a nivel de otras características que te voy a contar
comparativamente con Safari de escritorio. Y también me he encontrado con que creo que la navegación o creo que las aplicaciones web no funcionan tan bien como en escritorio. Por ejemplo, uso mucho YouTube Studio y la sensación a nivel de rapidez, a nivel de carga de código, no parece exactamente la misma. La suite de Google Drive, si la usáis, por ejemplo, os aseguro que me he encontrado que a veces es imposible trabajar con documentos de Sheets, con documentos con celdas, porque recarga mal la página, no es una experiencia en la que me pueda fiar, sinceramente, y lo que suele hacer es llevarme a que me instale la aplicación. Las aplicaciones de Google, por ejemplo, a nivel de escritorio no son para nada productivas ni para nada bien pensadas para teclado y touchpad, te lo aseguro. ¿Sabéis en qué es mejor iPadOS que Windows? Y parece difícil que pueda decir esto siendo Microsoft la que desarrolla Windows, por así decirlo. Pero es la aplicación nativa de correos. No sé si a vosotros os pasa, pero la nueva aplicación de Windows 11, el nuevo Outlook, que viene por defecto, es una aplicación que sinceramente me llevo muy mal con ella. Y en este caso, por ejemplo, iPadOS, pues está bastante bien. No es la aplicación de macOS, pero por favor, Microsoft, ponte las pilas. Vas a ver más vídeos de este iPad Pro M4 comparándolo con otros productos como el MacBook. Así que si no te quieres perder ese vídeo, suscríbete justo por aquí debajo ahora mismo. Como creador de contenido, por supuesto, como youtuber, necesito crear, editar miniaturas, necesito crear, editar vídeos principalmente. Y por ello, hace 4 o 5 años era impensable que pudiera usar un iPad Pro para este tipo de uso. Poco menos que no había aplicaciones. Pues bien, a día de hoy esto ha cambiado bastante. Tenemos Final Cut Pro, aplicación propia de Apple. Tenemos DaVinci Resolve, tenemos LumaFusion, por supuesto. Para producción musical tenemos Logic, de la propia Apple. Y también tenemos, a nivel de edición de imágenes, Photoshop, de Adobe, o incluso Affinity Photo. Es decir, que sí que tenemos ya aplicaciones que solamente por nombre son potentes. Pero es que a nivel de rendimiento están bastante bien. Por ejemplo, a nivel de vídeo, he podido editar vídeos como haría en mi portátil gaming actual, sin ningún tipo de problema en Final Cut Pro. Es verdad que la edición que tenemos en DaVinci, con archivos 4K en todo momento, eso es cierto, pero no tenemos una gran edición con demasiados efectos. Ponemos algo de texto, diferentes capas de vídeo, diferentes capas de audio, pero poco más. Tampoco hacemos virguerías a lo Spielberg. Pues bien, ahí no he tenido ningún tipo de problema, tanto con el touchpad, los atajos de teclado, el propio rendimiento a la hora de mover los diferentes archivos sin ningún tipo de problema, de retraso, y a la hora de exportar. Este iPad Pro M4 es una auténtica pasada. Y es que no se calienta, no hace ruido y la batería sigue durando una barbaridad. Y eso me parece que me ha cambiado un poquito el chip con respecto a lo que se puede o no se puede hacer con este iPad Pro M4. Ya te digo que para un uso de edición de vídeo, como es mi caso, podría usar un iPad Pro M4 sin problema en ese sentido. Sí es verdad que Adobe Photoshop está demasiado pensada para una interfaz táctil, para que lo uses con dedos, con Pencil. Intentas ser una variante entre táctil y touchpad y no es tan productiva, ni mucho menos como la versión de macOS o como la versión de Windows. Es verdad que pueden hacer retoques que lo vayan a permitir en pocos años o en pocos meses, es cuestión de actualizarlo, pero a día de hoy, por ejemplo, un clic derecho no funciona sobre ninguna de las capas que podemos tener. No es algo súper productivo. Eso sí, puedes usarlo y si necesitas el iPad Pro, como veremos al final, es una aplicación solvente, trabajando con PSDs, pudiendo guardarlo en almacenamiento externo, pero a día de hoy no es una experiencia mejor que en mi ordenador de escritorio. El problema viene cuando necesitamos trabajar con discos duros externos. Sí, vamos a poder conectarlo con un único puerto USB tipo C y sí, lo va a leer en la aplicación de archivos, pero esta aplicación de archivos no tiene nada que ver con la aplicación de archivos, de files, de macOS o con nuestro explorador querido de archivos de Windows. Para nada, no tiene nada que ver a nivel de la productividad que podemos sacar, lo fácil que podemos conseguir realizar tareas en este explorador de archivos de escritorio. La información que nos puede dar de un vistazo, cómo está todo ordenado, no tiene nada que ver, sinceramente. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, en Final Cut Pro, ese disco duro externo me va a permitir guardar archivos, pasar archivos, pero me he encontrado con que una vez que tengo diferentes archivos en el disco duro externo y tengo que cargarlos en Final Cut Pro,
no recupera bien esos archivos y me da problemas el proyecto, o directamente no me deja crear nuevos proyectos directamente en el disco duro externo. Y sí, al final del vídeo vamos a hablar del precio, pero te aseguro que el mejor precio posible lo vas a encontrar en nuestro canal de Telegram o en nuestro canal de WhatsApp. Ofertas diarias, precios mínimos históricos. Tienes que verlo. Con la pantalla de este iPad Pro M4 tengo otro dilema. Una pantalla OLED posiblemente de la mejor calidad que existe a día de hoy. Lo que pasa es que llevamos viendo pantallas OLED en portátiles, en otras tablets como las Tab S9 Ultra, por ejemplo, de Samsung, que hace un trabajo increíble con esas pantallas, y por tanto ese efecto wow tampoco es una cosa súper importante a día de hoy. Que sí, que si quieres trabajar al máximo nivel va a ser una de las mejores pantallas, pero no está sola. Pero lo que más me importa o lo que más me preocupa es que si bien tenemos un iPad Pro M4 de 13 pulgadas como este que he probado, que sería un tamaño suficiente para hace 3-4 años, a día de hoy todos los portátiles se están moviendo hacia las 14 pulgadas. Y además en portátiles siempre hemos tenido el tamaño grande, que son 15,6 pulgadas o ahora más de 16 pulgadas. Eso quiere decir que podemos trabajar en un iPad Pro de 13 pulgadas, pero la alternativa en el mercado ya empieza a estar por encima de las 14 pulgadas. Y el precio de nuevo que nos piden por este iPad es enorme. Así que podría parecer una locura, pero sí, espero que Apple empiece a acrecentar el tamaño de los iPad Pro hacia las 14,5 pulgadas. Me vais a llamar loco, pero no, Samsung ya lo está haciendo. De hecho, la Tab S9 Ultra tiene 14,5 pulgadas. Puede parecer una locura para hace 3-4 años una tablet con ese tamaño, pero aquí viene precisamente lo que os comentaba al inicio del diseño, del grosor, del peso. Y es que si queremos que Apple aumente el tamaño para poder competir con un portátil a día de hoy, a nivel de 14, 15 pulgadas, 16 pulgadas, necesitamos que esas pantallas a nivel de grosor y a nivel de peso sean increíbles. Y por eso sí que veo muy importante, para poder mantener ese peso, ese equilibrio, para poder usarlo con una mano, que Apple, que Samsung sigan haciendo estas barbaridades técnicas de grosor, a nivel de peso, a nivel de lo ligero que son, porque realmente lo vamos a necesitar. Para solventar a día de hoy este tamaño de pantalla, pues iPadOS ha ganado bastantes habilidades con respecto a lo que yo pude probar hace años. Y es que al conectarlo a un monitor en su momento, únicamente podíamos duplicar la pantalla. Y a día de hoy iPadOS ya nos permite usar el monitor como pantalla extendida. Cuidado, creo que es muy superior, te lo avanzo ya, la experiencia con escritorio, porque nos va a permitir diferentes monitores, porque vamos a poder elegir si solo queremos que se vea en el monitor y se apague la pantalla de nuestro ordenador, cosa que en este iPad no se puede. Tiene que ser la pantalla principal la del iPad y la pantalla secundaria la del monitor. A nivel de opciones, si trabajas con monitor, ten claro que el iPad no está a la altura, pero es verdad que ha ganado muchísimo peso el uso de monitor, por ejemplo, que iPadOS permite fácilmente mover ventanas desde el iPad hasta el monitor, que cuando abrimos una aplicación que teníamos abierta en el monitor pero la abrimos en el iPad se arrastra muy bien y en general es una experiencia muy interesante. Además porque Apple ha diseñado dos modos de multitarea. Un modo que para mí es el ideal cuando no estamos usando un monitor, como es el multiventana normal, en el que podemos tener aplicaciones en 50-50, podemos tener una aplicación por encima flotante, ocultarla, cambiarla, todo con un formato táctil muy interesante y creo que es el mejor formato para este tamaño de pantalla del iPad. Pero cuando ya usamos una pantalla más grande, aparte de tener el dock, viene muy bien ese nuevo organizador visual, porque tenemos visualmente a la izquierda todas las ventanas abiertas, podemos cambiar entre ellas, podemos modificar el tamaño de la ventana, lo cual está súper interesante y no pensaba que iPadOS pudiera hacer esto desde que lo probé por última vez, y creo que en ese sentido Apple lo está haciendo realmente bien. Sigo pensando que, por ejemplo, la gestión de ventanas de Windows para mí, en general, es mejor en un sistema de escritorio. También la de macOS, sinceramente, aunque prefiero la de Windows. Pero debo decir que si iPadOS sigue por este camino, cuidado, porque el tema de usar monitor con iPad empieza a tener bastante sentido. Como te decía, su autonomía es brutal. Entre 11 y 12 horas de pantalla. Para mí está a la altura de un MacBook Air, de un MacBook Pro, muy por encima de cualquier tablet del tipo Windows como Microsoft Surface, incluso por encima de portátiles, aunque vamos a ver ahora con los portátiles Windows con Qualcomm, pero la batería es una animalada. No voy a hablar del Apple Pencil porque no soy usuario de Apple Pencil, no lo he probado y tampoco voy a hacer como que supiera del tema porque no es algo que use realmente en mi día a día.
El iPad brilla, por supuesto, en cuanto a contenido multimedia, por sus altavoces, por su pantalla, por lo ligera que es, por poder usarla en el sofá, en la cama, en el baño, en donde quieras. Es una experiencia cómoda mientras estás moviéndote, cosa que con un portátil pues sí, lo vas a poder hacer, pero en algunas de estas situaciones que te he comentado no tiene ningún sentido. Llevarte el portátil al baño no tiene sentido ninguno. Si tengo que sacar una conclusión de mi experiencia tras un mes con este iPad Pro M4, es que iPadOS y Apple con sus iPad a nivel de hardware han conseguido algo que hace 3-4 años para mí sería impensable. Aplicaciones de escritorio o prácticamente de escritorio potentes para creación de contenido como Final Cut Pro. Un hardware espectacular para que sea súper cómodo en lo que significa ser una tablet y también en un modo monitor con modos multiventana, con modos de acople de ventanas, que me parece bastante interesante para lo que yo esperaba que fuera a ser iPadOS en estos años, o comparándolo por ejemplo con Android. Pero hoy, para mí, por lo menos, actualmente no es suficiente. No quiero hacer las concesiones, los sacrificios que me obliga, sobre todo principalmente, iPadOS. Porque a nivel de potencia, el iPad Pro M4 es seguramente más potente casi que mi ordenador. Y se calienta nada y no hace ruidos. Será una experiencia muchísimo mejor y en cuanto a autonomía también. Pero a nivel de rendimiento, a nivel de conseguir lo mejor en el menor tiempo posible, a nivel de aplicaciones de escritorio bien pensadas, a nivel de navegador, no puedo dar el salto, no quiero dar el salto para el precio que nos piden. Es que no estamos hablando de que el iPad Pro valga 700, 800 euros, estamos hablando de que parte de prácticamente 1.400, 1.500 euros y que si le sumamos el teclado estamos en esos 2.000 euros. Y por tanto a día de hoy me parece que evidentemente, por lo menos para mi uso, que no pasa por Apple Pencil, sinceramente, no es la mejor opción. Lo que sí tengo claro es que dependiendo de tu tipo de uso deberías elegir un iPad Pro o un MacBook Air, un MacBook Pro M3. Si quieres solventar esa duda, este vídeo de aquí es perfecto para ti. Hazme caso. Nada más, espero verte como siempre en el próximo vídeo. Un saludo.